reforma eléctrica no contraviene el tratado, al contrario, es para que México tenga todavía más ventajas. Los otros datos en GDL Post. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Estos son los otros datos. Todo aquello que seguramente usted también ha comentado en las pláticas de café o en las redes sociales, aquí o una de dos. O lo desmentimos o le aclaramos aún más el panorama de lo que pasa en México y la agenda política. Sí, aunque usted no lo vea, aunque usted no lo crea, está aquí con nosotros Ramiro Marmolejo. Tocayo, gracias por acompañarnos. Todo un heraldo en los otros datos. Lo que pasa es que no sé si contestar porque dijiste que intentaremos aclarar las cosas. Esa parte no me corresponde a mí para nada, Tocayo. No aclararé nada. Oye, Sin No, embargo, no se me da. No se me sin da. embargo, no podemos aclarar, o sea, no podemos negar que eres el lado oscuro de la información. Totalmente, el lado oscuro de la ¿Por qué está fuerza. Qué gusto transmitiendo en verlos, blanco y queridos negro? hermanos, a todos. Queridos hermanos. Qué bueno que ya no existe la CONAPRED, mano, ¿eh? Nos tronaban aquí. ¿Por qué está transmitiendo en blanco y negro el mármol? ¿Oílo? Otro. ¿Oílo? Bueno, saludo también Perdón, a noruego. nuestro editor en jefe de GDL Post, Orson G. ¿Cómo estás, Orson? Buenas noches cuando estamos grabando este programa. Buenas noches, Ramiro, panel y obviamente a las 5 personas que nos ven simultáneamente en este programa de los otros datos. Pues de antemano una disculpa por lo que va a haber ahora en este programa, pero pues es lo que tenemos. Desde no sé qué parte de la República Mexicana está Juan Pablo Altamirano acompañándonos en un sillón de lujo, sí, a sus casi 55 años con un asiento gamer. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Mi estimado Ramiro, muy bien. Mi estimado mármol, qué gusto volverlo a saludar aquí por estos lares. Mi queridísimo Orson. Oigan, pues se llevó a cabo la dichosa reunión otra vez bilateral con el gobierno de Estados Unidos. Y pues, para regalito que le entrega el señor Biden a nuestro presidente, sepultan a Iniciativa Mérida y le da la oportunidad, espérame, mármol, y le da la oportunidad, digo, no porque acabas de llegar vas a poner aquí todo desorden, entonces espérese. ¿Oílo? 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 Y entonces lo que resulta es que, pues ahora sí le dan una oportunidad otra vez a este señor para desde su púlpito mañanero hacer ruido y mella de su archienemigo, el señor Felipe Calderón, diciendo que pues las cosas de seguridad no han caminado los últimos 3 años, pues porque estaba la porquería esta adefesio llamada Iniciativa Mérida. Entonces, imagínense ahora la que se va a venir cuando vaya a la ONU a hablar de... Uy, ¿va a dar un curso de corrupción o qué va a hacer? A ver, respondo con un meme, el de Marcelo Ebrard de esa reunión. Vale, se me subió el muerto. Un Ebrard. A ver, un Ebrard. Repito la pregunta. Vamos a no me di poner cuenta. para... ¿Vino Joe Biden? Perdón. No vino Joe Biden. Entonces, ¿por qué dijiste bilateral? Eso es bichafal. Vamos a poner orden y vamos a comenzar por el principio. Me parece que hay varios temas. Uno de ellos es justamente Andrés Manuel López Obrador, que viajará a Nueva York en los próximos días. Estará en la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, y hay un tema que él quiere tocar, el asunto de la corrupción. Y por supuesto, el tema de sus otros datos y lo que quiere vender en los Estados Unidos. Un México de espejitos. Critica mucho a España por el tema justamente de lo que vinieron en la conquista a hacer, y es lo que pues intentará, pero difiero totalmente de la expectativa, y me parece que los AMLovers pues no han podido defender lo indefendible. ¿Quién comienza? Ramiro Marmolejo. Gracias, Tocayo. Mira, por cierto, abramos un paréntesis, el primero de la noche. El día de hoy, Nicolás Maduro hace lo propio, ¿no? Pide que el imperio español ofrezca disculpas por todas las tropelías hechas a los pueblos
indígenas, ¿no? Me Hombre, no, parece ya. que esto ya es by the book, me Ah, parece vale, que es no, una ya. burla y Ah. yo no sé a qué va a ir porque, por cierto, ya participa la ONU también a través de una oficina para la venta del avión, sí, ¿verdad? Entonces a lo mejor va a regentear una vez más el avión, a hablar de corrupción y a poner a México una vez más en la palestra internacional a través del ridículo. Creo que no se puede hablar de corrupción ante una tribuna internacional después de haber visto cenando en un restaurante de lujo de su preferencia, por cierto, el señor Lozoya, con un grillete de oro y perlas preciosas. Así es que creo que forma es fondo. No puedes hablar de corrupción cuando tu país se cae a pedazos a través de las propias redes sociales. Me parece que el efecto Lozoya se está convirtiendo en la carabina de Ambrosio, en pocas palabras. Se les voltea el chirrión por el palito. Orson. Híjole, Ramiro, pues a mí me cuesta trabajo dilucidar qué es lo que quiere ir a hacer AMLO a la ONU. Primero, de entrada, ¿no? Porque AMLO ha manoseado a la ONU de manera que parece que cada que se le atora algo, oye, quiero un sándwich, háblale a la ONU. No, oye, no, que se les quemó, háblale a la ONU. Yo a veces creo que de todas las veces que ha referenciado en sus conferencias de prensa a la ONU, el presidente, a mí ya se me hace que más bien le contestan en la portería de Palacio Nacional y ya le dicen, sí, señor, nosotros aquí le arreglamos lo de las vacunas. Sí, señor, nosotros desde aquí amonestamos a Joe Biden. Sí, señor, ya le vamos a levantar el embargo a Cuba. Porque definitivamente la ONU está tan manoseada en el discurso de López Obrador, pero tan estéril en resultados, que a mí me cuesta trabajo pensar o tratar de dilucidar el papel con el que quiera representar a México allá. Pero sí me llama la atención algo, y es que AMLO no viaja, por lo menos de manera internacional, no quiero decir dentro del país. AMLO no sale del país a menos de que le sea estrictamente necesario e ineludible. Entonces, definitivamente debemos estar hablando de un tema de muchísima trascendencia en la agenda de López Obrador, más allá de la corrupción. La corrupción ha sido su bandera y su estandarte barato, su boleto de salida para culpar y salirse con la suya dentro de cualquier plan. Ha sido su A ver, comodín Orson, dentro del discurso polarizante. Ya termino. Ya nada más preguntaría yo, si va a hablar de corrupción ante la ONU y no va a dar clases, como lo dice Juan Pablo Altamirano, ¿va a señalar a Pío? ¿Va a señalar a Felipa? ¿Va a señalar a Martinazo? No creo, ¿verdad? A sus propios hijos. Y antes de pasar contigo, Juan Pablo, efectivamente lo que dice Orson es real. Solamente ha salido una sola vez al extranjero, ha sido a los Estados Unidos, ha sido a Washington cuando estuvo con Donald Trump, pero ojo, pues el discurso que dio en la Casa Blanca, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue aplaudido y con todo respeto, muy bien hecho para los tiempos políticos por los que estaban pasando ambas naciones y el espaldarazo que le dio justamente Andrés Manuel López Obrador a Donald Trump en ese momento. Estoy contigo, Juan Pablo. sí, a ver, pero lo que sucedió con Donald Trump, eso, pues vaya, a ver, ya el inquilino en la Casa Blanca es otro, o sea, estamos hablando de cosas completamente... No, a ver, aquí lo que llama mucho la atención es que el presidente, bajo el mismo en el que se envuelve prácticamente todos los días, salga, ¿no? A decir que él va a ir, porque aparte así lo hace, o sea, lo anuncia con bombo y platillo, les informo que voy a ir a hablar a la ONU del principal problema que aqueja el mundo, que es la corrupción. A ver, puñetas, te acaban de agarrar a tu testigo estrella, Lozoya, en medio de un desorden. No puedes hablar de corrupción si tienes a Bartlett en tus filas, no puedes hablar de combate a la corrupción, con el tema del caso Cienfuegos. O sea, ¿de verdad cree que en la ONU la gente es tan estúpida? A ver, se están burlando del presidente, se están burlando de él en España, se están burlando de él en Paraguay, se están burlando de él en Uruguay. Bueno, hasta en Brasil, la gente del mismo Jair Bolsonaro se está quejando de López, se está burlando de López Obrador. Imagínate, los de Bolsonaro. O sea, Jair Bolsonaro, al que no dejaron entrar a un estadio de fútbol porque no se ha vacunado, o sea, fue nota el fin de semana. Y nosotros aquí, güey, o sea, perdón, pero es que de verdad ya creo que ya suena hasta aburrido para la gente que nos hace el favor de vernos, porque cada semana decimos lo mismo. En este país no pasa nada y cuando pasa, de todos modos, nunca sucede nada. O sea,
Lo de Lozoya era para en el momento en que lo evidenciaron, tendría que haber llegado una autoridad judicial por él para llevarlo al reclusorio. ¿Por qué? Porque estás violando un acuerdo federal. O sea, es así de sencillo. O sea, Sí, ¿qué pero tiene que pasar? trae grillete electrónico. Habrá que ver las canonjías que le brinda el propio sistema de testigos protegidos, y a lo mejor es la parte que no estamos entendiendo. Le voy a hacer de abogado del diablo, queridos amigos. No entendemos las condiciones de este formato que cuenta con el cobijo de la ley y, por supuesto, de la Fiscalía General de este país. A lo mejor sí lo permite, a lo mejor tiene ese privilegio, a lo mejor lo hace todas las noches. Y es hasta Sí, ahora que Mago, nos damos cuenta nosotros. yo estoy de Entonces, acuerdo, pero el tema es que no platican las cosas completas. Ahí está el principal problema. Se informan verdades a medias que, según entiendo, también son mentiras. por eso, a ver, pues entonces muestra un documento que ampare lo que estás diciendo. O sea, ¿cuándo Claro. ha presentado un documento el presidente sobre algún tema? Y lo que sucede es que el día miércoles seguramente formará parte del quiénes tienen las mentiras, el asunto de Lozoya. no, a ver, pues la van a dar No. con todo a Lourdes Mendoza, es seguro Sí. le van a dar con todo con la supuesta Porque también van a decir bolsa. que cómo con lo que gana una reportera va a cenar a un lugar de estos. Que dicho sea de paso, Ella no el fue a cenar, presidente... A ver, Ella no fue a estaba cenar. ahí. La Ella no foto se estaba la ahí, mandan a ella estaba en Lourdes. su casa. Sí. a ver, momento. Sí, pero dentro de la lógica del presidente tiene que haber un culpable. Lo dijo el martes el presidente y Pues culpó al Calderón, porque seguramente restaurante, él fue el que culpó le dio al el pitazo. gerente, culpó la imagen de un lugar. O sea, perdón, el presidente, bueno, ya sabemos que está desfasado. Entonces, en el tema de la ONU, seremos los hazmerreír ahora de manera más internacional y con todos los encargados. Otra vez. ¿No? Oye, por cierto, ¿Viva Aerobús llega a Nueva York? No Sí. llega. Sí llega, No fue sale de pregunta, Monterrey. nada más fue pregunta fuera de lugar. Sale de ¿No? Nada más Monterrey. quería saber. No, llegan Monterrey. Volaris y Aeroméxico. No, pero sí llega a Nueva York, sale de Monterrey. Llega Si en Uber, llega Viva Aerobús a Nueva York, sale de Monterrey. está bien, digo, para Pero cómo te puede llegar. avientan, o sea, no bajan, no tienen derecho de pista, te avientan. A ver, Ya. Llega en Uber, acuérdate, ¿cómo no va a tener acuérdate derecho de que pista? Juan Pablo Espera, mira que llega Altamirano, para allá. acuérdate que Juan Pablo Altamirano era pro AMLO y votó por AMLO, y al final del día toda la lógica de aquellos programas que hacíamos en un canal por cable, pues lo traía Juan Pablo. Así que si él dice que llega, es porque llega. Señores, en la mañanera, una vez más, Hugo López-Gatell, que estaba guardadito, pues ahora sufrió, entre otras cosas, de elogios del propio presidente. Digo sufrió porque el presidente le vuelve a levantar la mano, dice que ha sido lo mejor que le ha pasado al país en el manejo de la pandemia, y digo que sufrió porque de inmediato las redes sociales reaccionaron. Juan Pablo Altamirano. Pues ahora sí que antes del corte, güey, ¿qué vamos a decir de Hugo López-Gatell? O sea, es de verdad, es increíble el cinismo, y creo que es todavía más indignante el saber que de cómo están las cosas en este momento, si mañana fueran las elecciones, esta bola de bárbaros volvían a ganar, porque la oposición no hace absolutamente a ninguno. Lo que está sucediendo en el PRI es verdaderamente patético. Se llama miedo, Juan Pablo. Y no anda en burro, anda en ganso. Vamos a hacer una Sí. pausa y regresamos con este tema. Estoy con quien fue alguna vez un frustrado sobrecargo, Juan Pablo Altamirano, de Viva Aerobús. Regresamos. Por la altura, ¿eh? Por la altura se le ve la estatura. Guadalajara es nuestra. GDL Post. Guadalajara es nuestra. GDL Post. Continuamos en esto que es los otros datos después de esta breve pausa y retomamos uno de los asuntos que pues más han llamado la atención. No estoy seguro si nuevamente se abre justamente una cortina de humo, el caso de Emilio Lozoya y lo que pues genera contra lo que también es un distractor cuando se habla de Hugo López-Gatell. Y en esta ocasión
¿Por qué no pensarlo así cuando felicita por el manejo de la pandemia? Y es el propio presidente que una vez más le da el espaldarazo. Ya escuchamos un poco a Juan Pablo Altamirano. Oiga, nada más antes. No está volando ahorita Viva Aerobús a Nueva York, nada más Hombre. en Texas, Houston, o sea, en Texas y Houston, Dallas, pero Nueva York ahorita no. Entonces, Reserve su viaje con Juan Pablo Altamirano. no, al no, número ¿qué? que va a aparecer en Pues este a ver, momento para abajo de corregir el pantalla. dato de hace rato que yo habías dado un dato incorrecto. Viajes. Ah, pero No ¿ya está no estás volando. vendiendo No viajes? está volando. ¿Ya no estás vendiendo viajes? No, güey, pues ni que yo fuera el Ejército Nacional para estar haciendo 10,000 cosas al mismo tiempo, nomás hago una. Viajes Ponchito patrocina este programa, Viajes Ponchito. Altamirano. Orson, ¿qué te merece que sí puede ser, por qué no pensarlo así, un distractor? Híjole, no, por supuesto que lo es, pero además yo creo que es una demostración de lo bien medido que tiene la 4T. De la impunidad, ¿cuál bien medido? Bueno, para mí es un síntoma de lo bien medido que tiene la 4T, este ejercicio que es la mañanera, en el que solamente le hablan a su base de audiencia, de votantes, de cautivos, a sus simpatizantes. Es un hecho que nadie que sea enemigo del proyecto o antipático del proyecto de la 4T ve este tipo de contenidos. Queda clarísimo que solamente están repartiendo el mensaje que les conviene repartir. ¿Cuál es el mensaje? Hugo López-Gatell es lo mejor que le pudo pasar al país para efectos de manejo de la pandemia, cuando obviamente la evidencia nos dice todo lo contrario. Y con ello, pues obviamente alimentar el discurso de polarización y esparcir la confusión a manera de que la diatriba, cuando ésta se presente y cuando exista la argumentación entre particulares, es decir, usted y yo, cuando discutamos en la cena de los primos, en el desayuno familiar, en la boda de los tíos, y que en ese momento, ante la confusión, nunca quede un punto definido. Lo que sí le puedo yo decir con toda certidumbre es que México es uno de los países que peor ha manejado la pandemia en todo el mundo, y para muestra está el subregistro que con mismos datos del INEGI podemos obtener de muertes en México. Estamos prácticamente por cada un muerto registrado en las cifras oficiales de la autoridad, tenemos a 2.8 más que están ahí volando, que están simplemente en el éter para el discurso, pero no para la estadística que no se resiste a la evidencia. Tocayo Ramiro Marmolejo, ¿este asunto es también, como dices, by the book? Sí, por supuesto. Yo considero lo que dice Orson, que circula y transita sobre la delgada línea de la confusión del propio gobierno federal. Ahondaría y abundaría en su comentario. Creo que este mensaje va dirigido a las bases partidistas. La mañanera se ha convertido en un mensaje ideológico a la base partidista de Morena. No, no es cierto, me retracto. A la base partidista de Andrés Manuel López Obrador, porque Morena ya salió por completo de esta ecuación. Y mira, cualquier distractor es más que suficiente. Recordemos que durante el fin de semana vino al Estado mexicano de Jalisco, como tú lo dices, Tocayo, a Temacapulín, para ver el tema de la presa que sube, que baja, la cortina, y después intenta tuitearlo, pero solamente usa 2 líneas para terminar hablando del joven Urias, este pitcher de los Dodgers, y vuelve a salirse de un tema importante, espinoso para la política pública nacional, tiene que ver con Jalisco, un capítulo espinoso para Enrique Alfaro Ramírez, quien se quita el collar de flores, pero el presidente también lo usa como un distractor. Ahora es el tema de que vamos hacia la ONU, por supuesto, otro distractor. El béisbol con los Dodgers da, por supuesto, su pronóstico. Es decir, la caja china es interminable, y me parece que en este país que vive a través y gracias a la rumorología, darle ese tema para el café, para la cervecita y para la media tarde es lo que le abona la confusión. Y los temas importantes déjalos de lado, porque esos no están funcionando. Ojo, mi teoría es que está ahora quitando los reflectores
del gas del bienestar, porque el sector energético es el que se le está cayendo más y más y más a pedazos. Y el gas del bienestar era su principal bandera y no le funcionó. Ahora tenemos conflicto gasero en el Valle de México. ¿Por qué? Lo dije en su momento, por la competencia desleal. El gobierno federal ahora es un competidor desleal y está aparte desincentivando la sana competencia en el sector privado. También les puso el Por pie en el cuello. supuesto. Yo creo que está quitando la atención del gas del bienestar porque ese sector, el energético, está en el hoyo. Por cierto, se vende el petróleo, el barril, casi en los $70, ¿eh? La gallina de los huevos de oro está renaciendo. A ver, pregunta rápida y para usted que nos está haciendo el favor también de pues interactuar con nosotros, la apuesta se abre. Orson, ¿se aprueba o no la reforma energética? No se aprueba. Yo creo que el fiel de la balanza en este caso es el PRI, lo dijimos la semana pasada. Le robó prácticamente el PRI el papel de partido bisagra, Movimiento Ciudadano, que parecía iba a ser este papel de juego después de la última elección intermedia. Sin embargo, es muy difícil que se cumpla el designio de Alito, en el que decía que el PRI va a votar el bloque. El PRI no va a votar en bloque. Alito no tiene liderazgo para forzar esta situación. No, la verdad, creo que el voto del PRI se va a fragmentar y no hay manera, precisamente con esa situación, a menos de que haya ausentismo por parte de los afiliados de Morena, que son el PT y el Verde. Ahí, por ausentismo, podrían forzar el fiel de la balanza y algunos votos del PRI podrían darle en algún momento dado la posibilidad de pasar a una segunda instancia, pero de entrada yo no veo cómo pasa esa reforma. Juan Pablo Altamirano. Allá habrá que revisar un tema adicional, porque hubo reunión del Consejo Consultivo, creo me parece, o bueno, las cabezas de esta organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y básicamente el motivo principal de la reunión es justamente para decirnos a la ciudadanía que la alianza Va por México prácticamente se consolida, o sea, sí es un hecho lo que dice. Yo difiero un poco de Orson. Creo que ahí, más allá del factor, digo, ciertamente Alito no tiene el poder para poder mover un podría ocurrir en el caso con la famosa señal en la forma, ¿no? Si ustedes lo recuerdan muy bien. Pero la parte interesante aquí habrá que ver, porque creo que es donde es con lo que van a meter presión y con lo que están justamente amagando, habrá que ver qué expedientes tiene Hertz de ciertos diputados de la bancada de Prista, con el que entonces sí pudieran meter presión para que la balanza se inclinara en favor de la reforma que plantea el presidente. Sí creo que la reforma es muy probable que vaya a sufrir algún tipo de modificación en el que tanto la oposición como el gobierno federal vayan a ceder en ese aspecto, y ahí habría que ver, que es algo de lo que platicamos justamente en el bloque anterior, el tema justamente de esta visita y esta reunión entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de México. A ver, el tema energético los mexicanos estamos colgados de los estadounidenses. El tema de los puertos, el tema de ferroviarios, o sea, ya es un tema importante, lo de Kansas City Railroad, ya tienen varios meses parados en Michoacán, o sea, la economía no se está moviendo, o sea, creo que sí, como tú bien dices, el sector energético es algo que se le está descomponiendo Andrés Manuel López Obrador, y el caso de los Lozoya ese sí, mira, como anillo al dedo el maldito distractor el fin de semana, para quitarle presión al tema que tienen los gaseros, porque no solamente es el paro de los gaseros, porque les están dando solamente 50 centavos por cada litro de comisión, cuando en realidad lo que ellos están pidiendo son 3 pesos. La gente cuando cree los gaseros, se imaginan las grandes empresas, ¿no? A ver, los gaseros en el Valle de México es el hombre camión, o sea, eso es contra lo que están, eso es son como las purificadoras de agua. Exacto. Y si a eso le sumas el tema, ya ahora sí, porque ya empezaron a salir las primeras imágenes del paro de labores que hay en Dos Bocas por la falta de pago, la falta de riesgos, equipo y un montón de cosas, pues sí,
bendito y afortunado Lozoya, que todavía tienen, literal, todavía tienen o sea, todavía tienen hueso para rascarle, porque todavía tiene carrita para darle por lo menos un par de años todavía aquí en el sexenio. Aquí el tema es la oposición, ¿dónde está? La ciudadanía, o sea, los organismos camarales, ¿dónde están? Y la parte más importante, la 3, es, oigan, ¿sí vamos a alcanzar a reaccionar para el 2024 o no? Porque ahora resulta que salió Samuel García a decir que está dentro de los gobernadores mejor evaluados a nivel nacional y no lleva ni un mes, o sea, güey, ¿qué está pasando? O sea, neta, ¿qué está pasando en este país? Perdón, Juan Pablo, voy ahora con Ramiro Marmolejo. ¿Se aprueba o no se aprueba la reforma energética? Yo digo que sí se aprueba y por un factor que a lo mejor no estamos viendo. Sí se aprueba. ¿Por qué? Porque el canto de las sirenas... Espérame, déjame termino. Sí se aprueba porque el canto de las sirenas ya fue escuchado por oídos de priistas. Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, ahora figura como un cuadro que tiene el padrinazgo de Andrés Manuel López Obrador y Alito se cuelga de esa ubre. Entonces yo creo que están viendo la oportunidad, primero, borrar sus pecados del pasado y segundo, la redirección de los priistas de esta corriente más morenista bajo el pacto con Andrés Manuel. Alejandro Murat va a dar mucho de qué hablar y Alito se cuelga de esa ubre. La reforma sí la vota el PRI en bloque a favor. Es que ahí está la división, Mármol, y yo creo que aunque dices bien que podríamos estar pasando por alto este punto, yo creo que no lo estamos pasando por alto. Juan Pablo habló de los expedientes que pudiera tener Gertz Manero y que esos también juegan para este efecto, obviamente para forzar votos de la bancada priista. Sin embargo, hay un sector liderado por Ruiz Massieu, ¿no? Y compañía, que está sumamente desalineado de lo que está sucediendo con el PRI de Alito. Ese, en definitiva, no va a votar en línea con lo que pudiera, con el sector que pudiera estar escuchando ese canto de las sirenas que bien metaforizas, que está proviniendo actualmente desde Palacio Nacional. Yo no veo al PRI votando en bloque como tú. Yo ahí sí voy a disentir de lo que tú comentas, precisamente por estos sectores disidentes que están siendo liderados además por mujeres. Esto también cabe la pena hacerlo notar en el PRI. La única manera que veo que esto pudiera suceder en un momento dado es precisamente bajo el argumento que ya les comenté, por ausentismo, que el nivel de legisladores que se presenten a la votación sea mínimo y que con ello se puedan forzar los porcentajes, es decir, poner el fiel de la balanza mucho más recorrido. Es la única manera que lo veo posible. Voy al último tema de esta semana, no menos importante, pero es el asunto de los destapes. Andrés Manuel López Obrador, cuando candidato, siempre se quejó de los llamados dedazos. Es más que evidente que incluso algunas giras le ha acompañado Claudia Sheinbaum a costo de usted y mío al erario federal, cuando el presidente también ha dicho que es muy cuidadoso con el tema de los viajes y sobre todo lo ostentosos que puedan de la investidura presidencial, o sea, va de gira y no quiere ir al Senado porque le tuvo miedo a Lili Telles. Oye, entonces, pero bien curioso, Tocayo, Juan Pablo, es muy curioso, además que diga que no viaja por la Ciudad de México porque Claudia lo representa muy bien, pero Claudia sí lo acompaña al resto de la República, donde resultaría mucho más difícil para un jefe de gobierno de la ciudad más grande del mundo. Habría que preguntarle a la gente que acompaña en las giras al presidente, a ver si es cierto que cada que ha estado presentando a Claudia Sheinbaum, la verdad, o sea, verdaderamente la gente se queda con la idea de que pueda ser una candidata presidencial. O sea, a ver, ya sé que me voy a dar un bolazo en el pie, pero no creo todavía que México esté para tener una mejor presidenta. A ver, pero menos en cómo están las cosas ahorita. A ver, Tocayo, creo que tú traes una lectura sobre el asunto, porque también la inteligencia de Andrés Manuel López Obrador con todo este juego que sabe perfectamente hacer, no es también un distractor, porque al final del día sabemos que si Claudia Sheinbaum realmente va a ser la candidata, estaríamos viendo a un Marcelo Ebrard que se va o por la libre o porque la adopta otro ya lo comentamos aquí. Partido. Y hay que considerar que uno de los que toca y muy bien el pandero en el tema político y sobre todo en el extranjero es el propio Marcelo Ebrard, quien sí
ha sido el que ha gestionado el tema de la vacunación, el que ha salvado a México de temas muy complicados con los Estados Unidos, de no cumplir acuerdos, como por ejemplo el tema de la frontera sur del país, etcétera. Consiguió las pipas, Ramiro, las pipas. ¿Qué Ojo, hubiera sido de Las que la están guerra guardadas, contra el las que huachicol? están guardadas. Las que están Tocayo, guardadas, ¿qué, ¿no? ¿qué lectura le das? Mira, yo preguntaría algo muy sencillo, y ya saben que para mí forma es fondo, aritmética electoral. ¿A qué giras, es decir, a qué entidades federativas ha ido Claudia Sheinbaum con Andrés Manuel López Obrador? Corríjanme, por favor. ¿Ya fue a Veracruz? Ya, ¿Ya la llevó a Veracruz? creo que no, fue a Chiapas. Bueno, la llevó a Veracruz, no. ¿La llevó a Puebla? No. ¿La Aquí llevó a tampoco. Jalisco? ¿La No, llevó a Jalisco. Jalisco? No, No, ¿La llevó a Nuevo León? no. Bueno, entonces ahí son 4 estados del país donde la mayoría electoral le daría la fuerza suficiente para ser una candidata ganadora. No hablé del Estado de México, porque ese es el vecino, pero creo que tiene la lectura al perder casi el 50% de las alcaldías en la Ciudad de México. Me parece que la está sacando de reflectores y la está poniendo en nichos que no son tan rentables de manera electoral, pero que le bajan la espuma a Claudia Sheinbaum. Yo creo que ahorita ni Marcelo ni Claudia son los candidatos que Andrés Manuel desearía. Es por eso que está buscando alianzas de facto con personajes, reitero, como Alejandro Murat y algunos más que pueden aparecer, que estarían menos contaminados con la suciedad de la línea 12 del centro del país y este tipo pues, de circunstancias. sí, Hay que vamos, preguntar a dónde ha ido Claudia, a dónde la No, lleva, pero espera, dónde la espérate. placea. Pero, A ver, es que o la llevas, no es lo mismo que lleves a una a ver, persona deja Sheinbaum por a la paz. placear. A ver, pero deja Sheinbaum por la paz. A Loma Dorada. Espérate, deja Sheinbaum por la paz. Acabas de subir tú al ring a Murat. O sea, güey, ¿es neta es lo que hay? O sea, tengo que escoger entre la vomitada y el ácido. ¿Qué hay? Ahí yo quisiera hacerles una pregunta nada más para dirimir. Creo que es un criterio definitivo y yo lo ponía en mi columna del pasado viernes en GDL Post y es, nomás contéstenme la pregunta lo más objetivamente posible. Ahora yo te voy a preguntar a ti, Ramiro. ¿Quién podría generar más simpatías entre los no simpatizantes de Morena? ¿Marcelo o Claudia Sheinbaum? Ustedes díganme. Marcelo Ebrard. Así de fácil. Por eso está la idea Igual de Ramiro, Marcelo. Orson. No, Marcelo. pero Marcelo Ebrard es muy probable que pudiese ser un candidato de oposición ante la desbancada y prácticamente famélica caballada que tiene PRI, PAN y PRD. O sea, y ya lo desmarcó hoy el presidente, Juan Pablo. Exacto. Ya dijo hoy de los ambiciosos, bueno, no me acuerdo exactamente el término que utilizó, pero sí ya desmarcó a los Monreales y a los Ebrard específicamente de que se vayan a ambiciosos ruines, algo así les digo. Monreal no se va a dejar y Monreal va, o sea, hay que ver, Sí. Monreal tiene un chingo de fichas y hay que ver a dónde las va a poner. Y esa apuesta es... Pero el presidente ya lanzó la advertencia. Tiene fichas estratégicas, Monreal. A ver, pues Pero es lo no que leales. necesitas, mijo. Ojo, Exacto, yo no veo exacto. que las fichas que tenga Monreal sean tan leales. Son No, a ver, importantes. nadie sí. tiene fichas leales, Ramiro. No, Ebrard No, sí. claro que sí, por Ebrard sí. supuesto. Ambiciosos Andrés vulgares, Manuel. les llamó el presidente, ¿eh? Y eso vale mucho, ¿eh? Ambiciosos vulgares que se van de un partido cuando no les dan la candidatura. Así lo dijo hoy en la mañanera. Gabriel, Bueno, él ya lo martes, dijo. el presidente. Recuerden qué pasó con otro canciller, con Jorge G. Castañeda. Se Jorge fue por Castañeda. la libre y fue candidato. Por eso A ver, digo. Está en el librito. tema, ¿Y ganó? yo creo que el que nada de muertito, porque finalmente va a llegar, va a ser Marcelo Ebrard. Cada día que pasa y con cada error que comete el presidente, él adquiere más valor. Y al final del día, Morena sabemos que es un partido totalmente dividido. Vamos, hasta Noroña quiere ser el candidato. Vamos, va a ser un tema. Y estamos a 3 años. Por eso digo, desde mi muy particular punto de vista, Claudia Sheinbaum Año y medio. Hay que ver qué pasa todavía con el dictamen de la línea 12. Hay que ver, porque ese No va a dictamen de la pasar línea 12. nada. A ver, el dictamen de la El línea 12. daño ya está hecho, Juan Pablo. Sí, Ya lo El daño sé. ya está No va a hecho. pasar nada. A ver, ya lo sé que el daño ya está hecho en una primera etapa, mármol, pero
todavía no ha habido consecuencias. ¿Para qué las quieres? Al electorado, Porque ese no le dictamen, a ver, interesan los términos el técnicos, dictamen se va a Exacto. utilizar con No. fines electorales. Al electorado no le interesan No. tecnicismos. Él se quedó, el electorado, con la imagen del tren caído. Así Eso es. es lo que influye en el top of mind. Y eso Tú lo ocurrió el 6 de dices, junio. Juan Pablo, A ver. aquí nunca pasa nada y cuando pasa de todos modos no pasa. El electorado no tiene memoria, por eso tenemos la clase política que tenemos. No, Juan si Pablo. Gloria Trevi puede ser una estrella del espectáculo, ahora ¿con cuántas más no se pueden salir los políticos? A ver, Juan Pablo, el 6 de junio la línea 12 cobró factura, ¿eh? Te lo recuerdo. Claro. Eso sí. Claro. Ah, Pero, y a ver, ojo, pero es que aquí estamos, sí, pero aquí ya están descontando como si estuviera completamente impoluto Marcelo Ebrard. Y yo no. creo que ya con el aviso que ya le dio el presidente hoy a él y a Monreal, porque es un mensaje con dedicatoria, es casi seguro. A ver, ya se filtró. Ebrard no termina el sexenio. Presentaron, Ebrard donde le echaron la no. culpa a los que pusieron los tornillos. A ver, Ya liberaron a Claudia Sheinbaum de la parte del mantenimiento, sacaron esa parte del dictamen. Lo Está bien, intentaron por lo va a menos. tener tema político. Marcelo. a ver, Marcelo menos Ebrard manchado, Marcelo. no termina en el gabinete presidencial. Va a haber una bronca ahí. No soy vidente, pero en realidad el tema es que ya los gurús políticos están advirtiéndole a Marcelo Ebrard que bajo la sombra de Andrés Manuel López Obrador y como va el país, las cosas no le van a funcionar a Marcelo, tendrá que salirse y tiene estrategas muy importantes. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, aquí en Jalisco, ahora como regidor Alberto Uribe? Alberto Uribe le bajó mucho al discurso de Morena, ese golpeador, y se está convirtiendo en un operador para Occidente de Marcelo Ebrard, que no es menor. Entonces, así como él, hay varios alfiles en el país que le son fieles a la causa de Marcelo Ebrard y con eso estarán sembrando simpatías no bajo la huella y la rúbrica de Morena. Es mi percepción, pero no tiene Andrés Manuel López Obrador operadores al interior del estado que eran los superdelegados en principio, que ni se sabe qué están haciendo, ni saben cuánto están ganando, pero ahí están de rémoras de un proyecto que se llama Bienestar, donde ellos han sido los principales beneficiarios y habría que rascarle un poquito con el tema de la corrupción de estos, los innombrables, porque no sabemos ni cómo se llaman. Ya nos vamos, creo. Sí, nada más yo quisiera agregar, quedó evidenciado también en la última elección que Lomelí, que es uno sí de los operadores directamente relacionados con AMLO, pues no tiene el poderío en el occidente para hacerlo de esta manera y la manera en que Marcelo Ebrard sí ha palidecido sus momentos de mayor potencial político en la espera de un frenesí presidencial de Andrés Manuel López Obrador que le costó 3 elecciones, de las cuales 2 Marcelo Ebrard tuvo que esperarse a que pasara primero el jefe y que yo creo que una tercera sería demasiado para el capital político de un Marcelo Ebrard que le urge entrar también a una elección presidencial. Pues hasta aquí llegamos con los otros datos. Medio minuto para la conclusión, Juan Pablo Altamirano. Pues nada, habrá que esperar qué sucede con la inflación. Hay que estar atentos justamente a ese dato. Habrá que ver qué viene para este cuarto cuatrimestre y sobre todo ver si realmente el pronóstico que dan ahora calificadoras y organismos internacionales verdaderamente se sitúa por ahí del 3.2 más o menos de crecimiento para el próximo año de México. Sería deseable, sí, pero pues con estos cuates ya neta no se sabe. Ramiro Marmolejo, buenas noches. Gracias por la participación en los otros datos. Al contrario, gracias a ustedes, pendientes con el sector energético. Se estimó al principio de la administración el precio del barril mexicano apenas por encima de los $50. De los $30, hoy está por encima de los 50. Entonces creo que eso, el petróleo, va a dar dinero y bandazos importantes que se van a manifestar en el último trimestre del año en el gobierno federal. Viene por ahí más bienestar, más distractores, más becas. ¿Se acuerdan de mí? Orson, gracias por la presencia y sobre todo por el liderazgo. No, hombre, al contrario, gracias al público por acompañarnos en este programa que igual que Emilio Lozoya es legal, pero inmoral. Si usted nos está viendo en su computadora, si usted nos está viendo en su teléfono celular, no se preocupe, no está en un modo oscuro. Y es que ha regresado Ramiro Marmolejo a los otros datos.
el tema monocromático a todo color con nosotros. La próxima semana le esperamos con más, mucho más en el desglose de la agenda política, con los que sí son los otros datos.